Hola, bienvenidas y bienvenidos, ciudadanas y ciudadanos del mundo y del cosmos. Hoy nuevamente estamos aquí en nuestro programa, en nuestro espacio, Haz de tu vida un milagro, para poder reflexionar sobre una serie de temas que nos ayudan a mejorar nuestra propia comprensión del mundo donde estamos. Y, y cuando digo nos, estoy incluyéndome porque eh, aquí como que todos venimos a aprender y así es. O sea, el hecho de que yo esté en este programa no significa que sea un ser perfecto, sino que gracias a la sintonía de ustedes y gracias a que me asignaron esta actividad, eh, puedo semanalmente reflexionar sobre un tema que me ayuda a entender más los procesos de mi existencia. Y eso, por supuesto, me permite compartirlos con ustedes, porque en la medida en que yo los tenga claro, así puedo yo comunicarlo. En la semana pasada nosotros hablábamos sobre cómo ajustamos el mundo a nuestro sistema de creencias. Y a mí me quedó claro de que ese proceso de ajuste es como cuando a ti te dan, decíamos, una prenda de vestir y tú lo ajustas a tu cuerpo. O te dan una casa, un apartamento y tú lo ajustas a tus necesidades. De la misma manera, el ego tiene un plan de estudio, tiene un plan de experiencias para nosotros. Y ese plan de experiencias está ajustado a lo que el ego quiere ver y percibir a través de nosotros. Y todas estas experiencias, en el fondo, si tú las compartes y las comparas con otras personas, ves que cada uno tiene su propia eh, especificidad. Es decir, el plan de estudio mío no es igual al de otro. El de mi hermano o hermana no es igual al mío, mi hermano físico. El del vecino tampoco. Entonces, cada persona tiene su singularidad, tiene su propio plan de aprendizaje desde el punto de vista del ego. Así como que cada uno tiene su área de sufrimiento y tiene su área de bienestar en cuanto a los logros que ha alcanzado y que ha avanzado. Y esos logros tienen que ver con aprendizajes de las lecciones. Es decir, una vez que tú aprendes a sumar, no, no lloras porque te pongan una suma. Así en la vida, cuando a uno le ponen una lección y ya la hemos aprobado, pues para nosotros es fácil. Lo que no es fácil es cuando estamos en medio de la lección que aún no hemos comprendido. Y bueno, para eso están los días en el mundo del ego, para que nosotros podamos aprovecharlos al máximo y poder entender. Y eso era lo que significaba el ajuste. Y reflexionando, yo veía el ajuste tiene que ver como con el hecho de que entonces el ego dice para ti, bueno, a ver, tu plan de estudio va a estar basado en, en estos problemas con esta área. Es decir, el pecado fue inventado por el ego, no pertenece al área de la divinidad. Entonces, en el ego, a ti te ajustan tu plan de estudio en base a un pecado que tú creas que tienes que superar o que tienes que vivir, porque para el ego no hay superación, que tienes que vivir, que tienes que padecer y que tienes que sufrir las consecuencias. Entonces, en la película del ego, lo interesante es que nosotros descubramos esa secuencia, es decir, yo veo que en mi vida el ego ha querido que yo sufra por este pecado y las consecuencias que me ha traído son estas. Recuerden que consecuencias son todas las enfermedades, los problemas, la escasez, todas las dificultades que nosotros tenemos son como pagos que nosotros tenemos que hacerle al ego por haber incurrido en el pecado que él mismo nos metió.
Es decir, es algo así como que esta mente separada, este, paga y ella misma se da el vuelto, ¿ya? Es decir, nos lleva a vivir una experiencia y a su vez nosotros tenemos que pagar por vivir esa experiencia. Y eso es lo que el curso llama culpabilidad. Y nosotros hemos insistido, y yo insisto conmigo todos los días, a ver, este problema que yo tengo es la consecuencia de la culpabilidad. A ver, ¿cuál es mi área donde yo veo algo negativo? Es decir, ¿en qué área el ego me ha hecho creer que yo soy insuficiente, que hay insuficiencia? Y como tal, yo tengo que vivir las consecuencias de la insuficiencia. Entonces, el ego ajusta tu vida a ese mm, plan, a ese argumento, como llamamos en las películas. Toda novela, toda película tiene un argumento. Entonces, es importante que tú determines cuál es el argumento de tu vida. Por eso, eh, la, el ego hace esos ajustes y además de eso, fíjate lo interesante que veíamos la semana pasada, que no vemos a las personas realmente como son y no las vamos a poder ver hasta que nosotros no solventemos todos estos problemas de culpabilidad que hay. Y no es cuestión de que yo me lo repita, sino de que yo lo experiencie y con esa experiencia lo trascienda. Hoy conversaba con mi amiga Vilma sobre los problemas que cada una de nosotras tiene. Ella tiene su programa, yo tengo mi programa. Y por un momento entré así como en la víctima del ego, ¿por qué me pasa esto a mí? Y después comprendí conversando porque ambos estábamos retroalimentándonos para poder entender las situaciones y es que tú no vas a poder eh, ver los atributos que tienes hasta que no esté en la situación en la cual está planteado el aprendizaje. Un caso mío, eh, en mi plan de vida había mucha desprotección que yo por supuesto había inventado o mi ego había inventado. Eso me llevaba a meterme en situaciones que por supuesto después me causaban serios problemas. Entonces, revisando una, me di cuenta de que si yo no estuviera metida en esa experiencia, yo no vería lo protegida que estoy por parte de mi divinidad, porque es impresionante los milagros que yo he visto en mi vida. Y conversando con mi hermana del curso de milagros, yo le decía, mira, yo estaba viviendo esta experiencia que en otras ocasiones me hubiese causado muchísimo miedo y terror. Y sin embargo yo estaba viviéndola y estaba resolviéndola, repitiendo mi impecabilidad me envuelve, mi inocencia está presente en esta situación. Y recordé una lección hermosa, que es la lección 58 en el repaso, que es mi santidad me envuelve. Es una lección de protección. Y estaba en medio de esa tormenta y yo, mi santidad me envuelve, esta no es la voluntad de Dios, Dios está conmigo donde quiera que yo voy, y así me mantuve en calma, y en esa calma yo fui eh, in- recibiendo o mi intuición se fue aclarando sobre lo que yo requería hacer para resolver eso adecuadamente. Y así pasó. Es decir, eh, la tormenta no fue más porque tomé las acciones adecuadas y esas acciones fueron derivadas del hecho de que mantuviera la calma. Si hubiese estado en conflicto, pues las acciones hubiesen sido otras. Y mantuve mi calma, entonces
después yo reflexioné, ¿por qué yo estoy viviendo esa experiencia? Bueno, porque esa experiencia me va a permitir a mí entender, comprender y sentir la protección que tengo donde quiera que yo esté. Porque si tengo un programa de inseguridad, vaya donde vaya, yo voy a ver inseguridad, porque ese es el programa de mi ego y mi ego me va a poner las personas, las situaciones, los eventos para que yo viva la inseguridad. Si yo estoy superando eso y saliéndome de ese ajuste, porque entonces mi vida se ajustó a lo que el ego había dicho y en mi vida el ajuste era meterme en situaciones de inseguridad. ¿Cómo lo resuelvo? Cuando yo pido entonces ayuda superior, cuando yo le entrego esto a mi divinidad y comienzo a pensar. Entonces le doy las gracias a todos mis hermanos que estábamos filmando esas escenas de inseguridad por la oportunidad que me brindaron para que yo sintiera la fortaleza, la protección y que sintiera mi santidad, porque la inseguridad viene de un sentimiento de culpabilidad, entendiendo que culpabilidad no es solo la culpa por algo que yo hice, sino que es que engloba todo lo negativo. Es decir, si yo estoy haciendo un papel de víctima, por supuesto que las víctimas eh, actuamos de manera insegura, no segura, tengo que actuar de manera insegura. Y así nosotros nos damos cuenta cuál es la forma como el ego ha ajustado el mundo que vemos, el mundo que transitamos de acuerdo con sus leyes para que podamos vivir esa experiencia y sufrir las consecuencias de esa situación. Entonces, bueno, para mí me quedó claro lo que significaba el pecado como ajuste. Eh, Quiere decir que cada uno de nosotros cree que tiene un pecado y hay muchos pecados que no son los que están solamente en los mandamientos. Por ejemplo, dentro de la culpabilidad puedo sentirme que yo no he debido haber nacido o que alguien no me quiso, X. Pero eso no fue porque yo nací o porque escogí mi mamá o porque escogí mi papá, no, porque mi mente separada escogió ese plan de estudio para vivirlo y ajustó mi mundo a eso. Entonces hay que determinar cuál es el pecado que el ego está usando en tu vida para sufrir las consecuencias negativas que nosotros estamos viendo. Y hoy vamos a entrar en el punto 4. En el punto 4 del capítulo 20 se llama la entrada al arca. Y eso tiene similitud con aquella historia del arca de Noé. Pero en este caso, el arca es bien interesante porque es cómo tú vas a entrar al cielo. Entendiendo también que el cielo no es un lugar físico, es un estado de conciencia y se puede lograr aquí. De hecho, el curso señala que hay que lograrlo aquí en la tierra. Es decir, no vamos a esperar graduarnos en el cielo, no, la graduación tiene que ser aquí en la tierra. Y la graduación significa haber aprendido a no sentir miedo y haber aprendido a poder superar todo este sentimiento de culpabilidad. Esas son las dos cosas básicas para que nosotros podamos entrar en el nivel de frecuencia de la felicidad. Y un familiar mío me dice, no, pero bueno, si tú estás viviendo X problema es porque tú no estás en estado de gracia. Bueno, es que todos estamos en estado de gracia a nivel del espíritu. Y por supuesto, en este nivel hay religiones que dicen, bueno, que tú vas a entrar al estado de gracia, pero espérate, yo no puedo entrar al estado de gracia, que es el estado de inocencia, si yo empiezo a criticar el otro porque el otro tiene un problema. Ah, si tú tienes ese problema no estás en estado de gracia, entonces no.
desde el momento en que yo critico al otro, juzgo al otro, cuestiono al otro, ya yo tampoco estoy en estado de gracia. Entonces, para entrar en ese estado de gracia que es el cielo, necesitamos partir de un principio. A ver, dice lo siguiente, y óyelo despacio. Dice, nada puede herirte a no ser que le confieras ese poder. Así, desde el momento en que yo me molesto, me siento aludida, bueno, tú no estás en estado de gracia, Persia, entro en mi culpabilidad, ¿ya? Bueno, también doy las gracias por entrar en ese nivel de culpabilidad porque me permite entenderme, comprenderme, que hay un ego mío que no se siente en estado de gracia. Y eso es parte de lo que venimos hablando de la culpabilidad. ¿Por qué nada puede herirte? Porque cuando otro, yo creo que dice algo que me hiere, que me duele, es como cuando alguien te toca un morado. Si alguien te toca un punto que esté bueno y sano, tú no vas a sentir dolor. Pero si alguien te dice algo y tú reaccionas, ahí ya estamos en manos del ego y eso podemos tomarlo y darle gracias a nuestro hermano porque nos está ofreciendo la oportunidad para abrir un proceso y descubrir por qué me siento herida, por qué me siento afectada, por qué reacciono. Recuerden, es volver a accionar como yo lo hice en el pasado. Entonces, esos son los puntos cuando yo creo que otro hermano me causa, entre comillas, daño. Ese es el punto donde yo requiero abrir mis ojos, entrar en estado de conciencia y aplicar todo este proceso de sanación a ese punto. Porque esa es la materia que la vida me está enseñando, que yo estoy aplazada. Es decir, si alguien te dice, bueno, estás raspada en tal área, en la vida, no, yo no estoy aplazada en la vida, estoy aplazada en este punto, porque en otras áreas yo he avanzado, en otras áreas tú puedes manejarte de manera adecuada, pero hay un puntico que es donde te produce el dolor, que es la muela, que es el diente que te molesta. Entonces, eso significa, primero, que yo estoy viendo en la otra persona un Dios que puede afectarme, así que le estoy dando muchísima importancia a su opinión. Y segundo, que estoy creyendo que lo que esa persona dice corresponde a una imagen que yo tengo de mí. Pero recuerda eso, esa imagen no eres tú, esa personalidad no eres tú, ese carácter no eres tú. Todo eso es lo que nosotros necesitamos trascender, entregar y superar para recordar quiénes somos. Entonces nosotros no podemos decir que yo le doy poder a otro, porque es que el poder no es mío. O yo tengo poder o no tengo poder. A ver, cuando yo tengo poder, aprendí aquí que el poder es de Dios, el poder es divino. Más nadie tiene poder. Cuando estoy a nivel del ego, por supuesto que no tengo ningún poder. Creo que tengo el poder de mi mente, pero vemos que con eso nosotros estamos bastante limitados. Y cuando entramos en el poder de la divinidad, entonces ahí sí podemos decir que no hay grado de dificultad en los milagros. Por eso es tan importante que en este momento, cuando alguien me hiere, alguien me ataca, alguien me hace daño, descubramos que yo tengo el poder para sanar eso en mi vida. Yo tengo el poder para poder superar ese aspecto. ¿Y por qué es interesante esto en relación al punto que estamos viendo de la entrada al cielo, a la conciencia del cielo? Porque en el cielo no existe el pecado.
y las consecuencias. Es decir, tú te imaginas a la divinidad pecadora, es imposible. El pecado está en este nivel de frecuencia que el ego inventó de lo que era el cuerpo. Pero de hecho, en la divinidad no existe el pecado. Entonces, cuando tú crees que vas a entrar al cielo sin haber resuelto los problemas de culpabilidad, estamos fuera de foco realmente. No es la forma de entrar a la divinidad. Y por eso el curso de milagros te dice que tu hermano es la puerta de entrada al cielo. Sin tu hermano no podemos entrar. Y hay una cosa bien interesante que, que yo me conseguí aquí. Y, y le he estado dando vueltas a la cabeza porque dice que a ti se te va a asignar una persona y a través de esa persona es como tú vas a poder resolver las situaciones de la vida cotidiana. Y si es, y esa persona, por supuesto, ahora pensando y reflexionando con ustedes, esa persona se puede repetir en otras personas, porque realmente lo que no veo es la persona, sino veo es el conjunto de ajustes que el ego hace en cada persona. Es decir, yo me consigo con hombres víctimas. Ajá, ya yo sé que me puedo conseguir con varios hombres, pero realmente son las víctimas. O los hombres se consiguen con mujeres víctimas, por ejemplo. Entonces, igualito, yo puedo cambiar de novia, de esposa, pero me voy a conseguir otra víctima, pues. O yo me consigo con una mujer que es muy peleona. Bueno, te divorcia y te casa con otro y a lo mejor es más peleona todavía. O me consigo con un hombre celoso, igualito. Entonces me voy a conseguir con otro que sea igual. Hasta que yo no resuelva qué es lo que me hiere de esa persona. Por eso, eh, nada en nuestra vida nos puede afectar. Porque cada vez que nosotros nos vemos afectados es porque nosotros hemos aceptado las leyes del ego que establecen todo este mundo que nosotros hemos inventado, donde creemos que la situación y la resolución de la economía, de la salud, de la familia está afuera. Esas son las leyes promulgadas por el ego. Entonces, yo te quiero invitar a un minuto de reflexión para que tú pienses un momentico sobre si tú ves tu vida, a ver, ¿cuál es como el tipo de experiencias que más se repiten y cuál es la constante en esa experiencia, como los ejemplos que acabamos de señalar, para que nos sentemos a trabajar en esa área y entender que para que yo logre entrar en el nivel de la frecuencia de la felicidad y que es primero desde el punto de vista incluso del cuerpo, es acceder a los dos hemisferios superiores, el hemisferio izquierdo o racional o el hemisferio derecho o intuitivo, y desde allí entrar en un nivel de madurez como humanos que nos permita elevarnos a ese nivel de frecuencia donde nosotros estamos en contacto con la divinidad. Aunque cada vez que tú practicas meditación, haces tu perdón y haces tu entrega, nosotros estamos trabajando con el hemisferio derecho y es una forma de tener acceso a nuestra inteligencia superior. Entonces, en este instante, yo te invito a que primero nos volvamos observadores con el hemisferio izquierdo. A ver, veo mi vida, cuál es la secuencia de mi vida, qué es lo que se repite. Y una vez que yo descubra eso, es importante sentarme y ver, cuál es mi rol,
que yo estoy desempeñando allí. Soy víctima, soy perseguidora, soy salvadora, cuál es mi creencia, ¿ya? Y dentro de esa creencia, ¿cuál es el pecado que el ego me está haciendo creer que yo he incurrido? ¿En cuál de esos pecados que él establece? Cuando tengas tu pecado, mira las consecuencias que el ego te ha hecho pagar por eso. Así que te dejo un minuto de música eh, suavecita para que nos permita entender esto que yo les estoy pidiendo. Y vamos a oír una melodía que se llama Dios es mi paz de Sani Gali Piano. Es muy suavecita, así rica, como para que nos permita reflexionar sobre este punto. Y dale la bienvenida porque para entrar al cielo tienes que entrar con tu hermano, con ese hermano que se repite en la película, con ese hermano hasta que la herida cierre, hasta que sanemos y hasta que cualquiera que nos diga lo que nos diga, nosotros lo veamos con los ojos del amor y no nos afecte. Entonces habremos dicho, bueno, ya aprendí la lección. Así que te dejo en paz. Bueno, pasó nuestro minuto de reflexión. Ya debes tener en tu mente eh, cuál es eh, el problema constante en tu vida, cuál es como el área y dentro del área, cuál es esa característica que el plan del ego le confirió a tu vida. ¿Cuál es el pecado que tú crees que cometiste con el ego? Nuestro programa de hoy se llama Error, Perdón e Inocencia. Y eso es el paso que requerimos para entrar en el arca de la paz, como le dicen aquí. Y estamos diciendo, en este párrafo dice que, el párrafo 5 en la entrada larga dice que a cada uno de nosotros se le asigna un salvador, cuya función especial aquí es liberarlo, para así liberarse él a sí mismo. Dice, en el mundo de la separación se le asigna esa función a cada uno por separado, aunque todos ellos son uno solo. Pero los que saben que todos ellos son uno solo no tienen necesidad de salvación. Y cada uno, aquí está lo interesante, cada uno encuentra a su Salvador cuando está listo para contemplar la faz de Cristo y ver que éste está libre de pecado. Se los voy a volver a leer. Yo tuve que leerlo como 3 veces. Cada uno encuentra a su Salvador, que venimos hablando aquí, que es al que tenemos que liberar y que cuando lo liberemos seremos liberados.
Cada uno encuentra a su Salvador cuando está listo para contemplar la faz de Cristo y ver que éste está libre de pecado. En varios programas hemos hablado de que la faz de Cristo significa no es ver sangre, no. Cristo no es una persona, es un estado de conciencia. Ver la faz de Cristo significa ver. Yo tuve que pasar algún tiempito en esto. Ver en el otro la faz de la inocencia, de la impecabilidad. Y date cuenta de que Él está libre de pecado. Cuando ves la faz de Cristo, estás viendo, tienes conciencia de que todos los hermanos somos células de un solo ser con mayúscula que se llama Cristo. Por eso cuando decimos Jesús, el Cristo, significa que Jesús alcanzó la conciencia de la perfecta unicidad. En el libro dice que en vez de la crucifixión, el mensaje de Cristo fue la resurrección. Y señala textualmente, y tú estabas allí conmigo. Tú estabas allí conmigo porque es que Cristo eres tú. Jesús eres tú. Cuando hacemos el ejercicio de sanación en las lecciones de un curso de milagros, hay un ejercicio que es sanar con Cristo, con Jesús. Pero sanar con Jesús significa que tu mente es la misma mente de Jesús. Es decir, tú no eres nada separado de Jesús, ni yo soy nada separado de Jesús. Tú y yo somos Jesús, tú y yo somos Buda, tú y yo somos Mahoma, tú y yo somos cualquier ser en este universo. Entonces, cuando el curso te habla a ti de que se te ha dado un Salvador, es porque desde el punto de vista de la divinidad también tú tienes un plan, ¿ya? Y a ti no es que tú vas a decidir tu plan. En la universidad no decides tu plan. A ti te dan un plan y te dice, usted tiene que cubrir esto para graduarse de, tienes que pasar por todas estas opciones. Entonces, en ese proceso de alcanzar el nivel de frecuencia de la felicidad y alcanzar el estado de conciencia del cielo, que es la mente crística, se necesita que tú hagas tu papel. ¿Y cuál es el papel que te corresponde? Así como mi amiga me decía, es que estoy preocupada por saber cuál es mi misión. Ajá. ¿Sabes cuál es tu misión? Tu misión es saber cuál es tu función, cuál es tu propósito aquí, para qué estás aquí. Y lo simplifican así, suavecito. Te dicen, bueno, tu papel aquí es el que se te encomendó, que es perdonar. Y aquí yo me río, perdonen, pero es que yo cuando digo, ¿a quién te ponen en ese papel? A ese ser que tú tienes ahí, que no le has perdonado el peor de los, entre comillas, pescados que haya cometido. Ese es tu Salvador. En la medida en que tú perdones, entonces tú te vas a acercar a poder entrar al nivel de conciencia del arca de la paz. Porque allí se entra de dos en dos. Y ese es el simbolismo cuando dicen que en el arca de Noé entraban, si habían jirafas, tiene que ser una jirafa macho, una jirafa, un león y una leona, un perro y una perrita, un gato y una gatica. Bueno, aquí eres tú con tu pinche tirano, con la persona con la cual tienes más dificultad. Con esa, una vez que la perdones, vas a lograr lo que se llama la relación santa. Es una relación donde tú has reconocido la impecabilidad del otro, la inocencia del otro. Y eso es el propósito, la misión que tú tienes aquí en este mundo. Entonces, no hay ninguna, cuando yo veo por ahí muchos títulos de los
programas de YouTube que dice, venga y descubra cuál es su misión. Bueno, desde el punto de vista del ego, indudablemente que tenemos misiones distintas. Pero desde el punto de vista de la sanación y de la salvación, hay una sola misión para todos: perdonar. La única diferencia es quién es el pinche tirano que tú tienes a quien perdonar. En eso sí difiere tu plan de mi plan. Y eso está expresado bellamente en los niveles de aprendizaje. Está en el manual del maestro. En el punto 3 dice cuáles son los niveles de enseñanza. Dice, los maestros de Dios no tienen un nivel de enseñanza fijo. Cada situación de enseñanza-aprendizaje entraña en sus inicios una relación diferente, si bien el objetivo final es siempre el mismo: hacer de la relación una relación santa en la que ambos puedan ver al Hijo de Dios libre de pecado. No hay nadie de quien un maestro de Dios no pueda aprender, de manera que no hay nadie a quien él no pueda enseñar. Desde un punto de vista práctico, no obstante, es imposible que pueda llegar a conocer a todo el mundo o que todo el mundo lo pueda encontrar a él. Oigan lo que viene, con calma. Dice, por lo tanto, el plan dispone que cada maestro de Dios establezca contactos muy específicos. En la salvación no hay coincidencias. Los que tienen que conocerse se conocerán, ya que juntos tienen el potencial para desarrollar una relación santa. Están listos el uno para el otro. No hay coincidencias. Entonces, cuando una persona llegue a tu vida, abre los ojos y di, ¿qué es lo que quiero aprender de esta persona? ¿Qué es lo que me toca enseñar? Como estudiantes del curso de milagros, significa que requerimos estar abiertos, con mente abierta, a todas las experiencias. Y a mí cuando me ponen álgebra 4 en una relación que al principio me parece complicada, recuerdo lo que el curso me dice. Nosotros vamos a tener la guía, y está aquí en este también. Tienes todo el poder divino para que tú logres el propósito que se te encomendó. Vas a tener todos los recursos, la fuerza, el poder. Recuerda pedirlos para que logres tu objetivo. Y cuando tú perdonas a tu hermano, no creas que te beneficias tú solo o se beneficia de él. Realmente se beneficia todo el universo. Y se abre ante nosotros un nuevo mundo. Eso es bien lindo. Cuando tú comienzas a perdonar y te das cuenta de que te pusieron el maestro ese que según el ego nos hace sufrir, o la maestra que nos hace sufrir, pero entre comillas es a quien le hemos dado poder y de quien necesitamos retirar ese poder una vez que descubramos cuál es el aprendizaje. Entonces, recuerda que requerimos ver el pecado. Desde el punto de vista del ego, el pecado, recuérdate lo que nos decían, el pecado es mortal. Así. ¿Por qué es mortal? Porque el ego te castiga una vez que tú pruebas esa prohibición que el ego hace. Y es bien interesante porque imagínate que tú te sientes pecador porque te montas en un carro y ese carro rozó el carro de al lado. Tú dirías, no, pero esto es una locura. Bueno, es lo mismo. El carro tuyo es tu cuerpo y todos los pecados tienen que ver con el cuerpo. Y el cuerpo es nada más un vehículo. Cuando al cuerpo tú le das la condición de que tú crees ser un cuerpo, por supuesto, le das aceptación a la idea del pecado. Pero como el curso dice que el pecado no existe, y lo que tú hiciste no existe, porque el cuerpo no existe. ¿Ves? Pero eso significa
que nosotros requerimos darle esa condición de inexistencia como ser. En verdad, el cuerpo no es tu ser, el cuerpo es tu vehículo con el que vamos, venimos, soñamos. Pero tú como ser de vida, como ser de energía, eres, simplemente existes. Entonces, es el, el pecado desde el punto de vista del curso de milagro es un error de percepción y surge de mentes que le falta amor. Entonces, ¿cómo vamos a castigar a otro porque le falte amor? Seguramente requerimos más bien liberarlos de las consecuencias que ese ser está pagando por su creencia en el pecado. Y a medida que yo lo libero a él, paso por alto sus errores, que es perdonar, yo también me libero y libero a muchas mentes receptivas que estén dispuestas a pasar a ese nivel. Así que cuando perdonamos, muchísimas mentes se beneficiarán de eso. Y de esa manera es importante también indicar que no podemos excluir a nadie. Recuerda cuando hicimos el ejercicio del círculo de la expiación, que invitaras a todas las personas a entrar en ese círculo y que nadie puede estar excluido. Porque imagínate la mente crística como un solo ser. Y cada uno de nosotros, como mentes, somos un fragmento de esa mente crística. Imagínate esa mente crística como un rompecabezas con millones de piezas. Tú eres una pieza de ese rompecabezas. Una sola pieza que falte implicaría que ese rompecabezas estaría incompleto. Por eso es que para que nosotros entremos en la conciencia del cielo, de la mente crística, requerimos perdonar a todos, a todos. No podemos dejar a nadie afuera, ni porque sea chaparrito, ni porque sea alto, ni porque me haya hecho esto, ni porque no me lo haya hecho. Todo el que pase por tu mente, recuerda la prueba de la verdad, tiene que gozar de paz, tanto que tú pienses en él como que él piense en ti. Y a mí me encanta ese ejercicio del círculo de la expiación. Me parece que es una forma perfecta de que nosotros podamos perdonar en amplitud, con totalidad. Aunque también yo quiero decirte, recuerda, se te ha dado un salvador, una persona X. Eso no significa pareja. Tú puedes tener tu hijo, puedes tener tu hijo corporal, físico, puedes tener tu vecino, puedes tener tu compañero de trabajo, alguien con una característica específica, pero a ese tipo de persona, cuando tú lo perdonas y lo perdonas totalmente, perdonas a todos. ¿Y qué significa perdonar? Es que cuando tú recuerdes solo los pensamientos amorosos que tienes hacia ese ser y que ese ser tiene hacia ti. Por eso, en este punto, el punto 4 de la entrada al arca, señala que cuando tú perdonas y entras a ese nuevo mundo, el nuevo mundo de la felicidad, ese nuevo mundo, dice, en su totalidad descansa en las manos de cada dos seres que entren allí a descansar. Y mientras descansan, la faz de Cristo refulge sobre ellos y ellos recuerdan las leyes de Dios, olvidándose de todo lo demás y anhelando únicamente que sus leyes se cumplan perfectamente en ellos y en todos sus hermanos. ¿Crees que podrías descansar sin ellos una vez que esto se haya realizado?
No podría dejar ni a uno solo afuera, tal como yo tampoco podría dejarte a ti afuera, dice Jesús, y olvidarme así de una parte de mí mismo. Entonces, nuestra misión, aquí está la misión y aquí está la visión. Nuestra misión desde el punto de vista del curso de milagros es perdonar. Y nuestra visión es, vamos hacia un mundo feliz donde todos podamos descansar. Y vamos a tomarnos un minutico nada más. Cierra un momentico tus párpados. Y viene a mi mente la canción de John Lennon. Imagínate un mundo sin fronteras. Un mundo de perfecta igualdad. No hay más ni menos. Un mundo donde solo se vive en amor. Un mundo de perfecta seguridad y paz. Todos tienen lo mismo. Todos tienen acceso a lo mismo. Y en ese mundo solo se comparte. Es el mundo feliz. Es el mundo perdonado. Imagínate que tú estás aquí y ahora viviendo así. En perfecta paz. Y ese va a ser tu regalo. El regalo de la divinidad para ti es ir acercándote a ese mundo. Mira que las puertas para entrar allí están abiertas. Sal un momentico a la puerta y junto contigo está esa figura del ser que te va a permitir liberarte y liberar. Mira quién es. Y así regresamos a este mundo con la total seguridad de que dentro de nosotros está ese nivel de conciencia. Que no podemos juzgar a nadie porque cada cual está viviendo la experiencia que necesita. Cada cual está en la situación de enseñanza, aprendizaje perfectas. Cada cual en la medida en que se incorpore de regreso al mundo de la luz, descubrirá cuál es su propósito en este mundo, como lo es perdonar y liberarse de la creencia del pecado y liberarse de las consecuencias del mundo. Así que yo te invito a recordar que
en los seres humanos nosotros podemos organizar sus conductas de acuerdo con dos criterios. O esa persona está expresándonos amor, o esa persona nos está pidiendo amor. Cuando nos expresa amor, amor incondicional, libre, nos sentimos en paz. Cuando nos está pidiendo amor, es cuando creemos que esa persona está bajo la influencia de un pecado, de algo por lo cual nosotros lo cuestionamos, lo criticamos y lo juzgamos desde el ámbito del ego. Vamos a pedir fortaleza, vamos a pedir ayuda para que nosotros podamos entender y comprender y actuar con todo, como dice mi amiga Vilma, el discernimiento necesario para expresar nuestro ser amoroso y nuestro ser real. Así que te invito a que esta semana seas un emisario, un mensajero del amor y lleves bendiciones todos los días a ese círculo de la expiación con mayúscula, al círculo del deshacer, al círculo del perdón, al círculo de la liberación. Coloca ahí todos los seres y bendícelos. Yo te recuerdo que tú eres un ser bendito porque tú eres una extensión de la divinidad. Comparte, disfruta, entrega y sé feliz. Hasta pronto.